Capítulo 10. Valor moral. 1. Esencia de la bondad en general. Podemos aproximarnos a la bondad por su paralelismo con la verdad. Así como la inteligencia está hecha para la verdad, la voluntad está hecha para la bondad. Se dice entonces que el objeto propio de la inteligencia es la verdad y que, similarmente, el objeto propio de la voluntad es la bondad. Se trata de dos tendencias fundamentales del ser humano. Cada una de ellas está dirigida a estos dos valores básicos. Cuando decimos que la voluntad tiende por su propia naturaleza a la bondad, estamos señalando un hecho cotidiano y normal. Los ejemplos que se pueden aducir son innumerables. Cuando una persona ama, trabaja, conversa, se divierte, se alimenta, duerme, etc., el objeto que busca en el fondo es un bien. Todo acto, en tanto que está dirigido por la voluntad humana, tiene una bondad ontológica que no puede negarse jamás. La voluntad se dirige normalmente a un bien, aun cuando este objeto adolezca de algunas fallas que pueden justificar el calificativo de maldad que damos a algunos actos. Aclaremos que la palabra bien y la palabra bondad coinciden en cuanto a su significado esencial. Sin embargo, bondad es un sustantivo abstracto, y bien se utiliza para designar la bondad de un objeto concreto. Si analizamos más a fondo este fenómeno de la voluntad dirigiéndose a un bien, podemos observar lo siguiente. Se presentan varios objetos buenos ante la voluntad y no siempre el objeto elegido es el apropiado en ese momento. En tal caso decimos que el valor bondad de ese acto es de signo negativo, o por lo menos no es tan bueno. Dicho de otra manera, aunque un objeto sea bueno en sí mismo, una persona puede elegir el objeto que en ese momento no es el adecuado. Por ejemplo, el dinero de un banco, el alimento que le ha prohibido, dado su estado de salud, las vacaciones que en ese momento no están autorizadas, el placer sexual que, dadas las circunstancias, estudiadas prolijamente en un estado de ética, no son adecuadas. Así pues, podemos llegar a una conclusión un tanto paradójica. El hombre elige siempre un bien, no siempre elige bien. Esta última palabra califica el acto de elección, no el objeto elegido, que siempre es bueno. Por lo tanto, hemos distinguido dos clases de bondad. La primera la podemos llamar bondad ontológica, y existe en cualquier objeto en tanto que se presenta como atractivo para la voluntad. La segunda bondad señalada es la bondad moral, que es un calificativo referido a los actos humanos cuando estos llenan las condiciones específicas por la ética. A esta ciencia le compete el estudio de las cualidades requeridas para que un acto pueda ser considerado poseedor de valor moral, es decir, como bueno o como malo moralmente hablando.
A través del tiempo se han elaborado diferentes criterios y códigos morales. Algunos consideran bueno el acto sexual extramatrimonial, mientras que otros lo censuran en forma absoluta. El Decálogo es uno de entre muchos conjuntos de normas morales. Entre los judíos está prohibida la bigamia de la mujer hasta el punto de ordenar su lapidación. Entre los árabes es normal la posesión de varias esposas simultáneamente. Los esquimales tienen bien a ofrecer a su esposa por la noche cuando llega el amigo cansado. Entre otros terrenos, también hay diferencias drásticas, como los límites de las tasas de interés para no caer en la usura, los requerimientos para poder suprimir la vida a una persona, las condiciones para que una mentira no sea considerada engaño, etc. Los moralistas discuten en qué casos es lícito quitar la vida a una persona y en qué casos no. Los ejemplos de actualidad son los que se refieren al aborto, la eutanasia, el divorcio, el control de la natalidad, la guerra y la pena de muerte. Más adelante veremos algunas líneas fundamentales para adoptar un criterio moral, aun conociendo las serias diferencias que, de hecho, se han registrado en las principales culturas y civilizaciones del mundo. 2. Esencia del valor en general. A partir del siglo XIX, la filosofía empezó a señalar con especial énfasis el concepto de valor. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime acerca de lo que se entiende con este término. Cada filósofo aporta su propia definición. La principal dificultad estriba en la postura inicial que se adopte en torno a la objetividad y la subjetividad de los valores. De acuerdo con Max Scheler, la esencia del valor está en la preferibilidad de un objeto, es decir, en una cualidad que logra atraer la atención y la inclinación a las personas que lo reciben. El valor es, pues, una especie de imán o atractivo especial que poseen algunos entes, gracias al cual una persona dice preferir ese objeto. Sobra decir que este autor es partidario de la objetividad de los valores, lo cual significa que el valor reside en los objetos, cosas o personas, pues allí está la causa del influjo experimentado por los sujetos que lo perciben. En cambio, de acuerdo con los autores subjetivistas, el valor es una creación del sujeto. Por mi parte, considero que si distinguimos dos modos de captar el valor, lograremos una explicación del valor acorde con los autores de ambas posturas. La valorización es la captación de un objeto en comparación con las propias cualidades, tendencias, expectativas y gustos. En cambio, la evaluación es la captación del mismo objeto, pero en comparación con un criterio extrínseco al propio sujeto. La valorización es totalmente subjetiva. En cambio, la evaluación tiende a ser objetiva y en muchos casos es imparcial.
Lo que se capta en ambas operaciones es un conjunto de cualidades propias del objeto, pero siempre en comparación con algo. En el primer caso, el criterio de comparación es completamente subjetivo. En el segundo, se trata de un criterio externo al propio sujeto y por esta razón es factible tender a la objetividad. Debido a estas distinciones, de mi parte prefiero considerar al valor como un conjunto de cualidades en relación con otro objeto a un criterio. Surge entonces la siguiente definición. Valor es todo ente en cuanto que guarda relaciones de adecuación con otro ente. Esta relación de adecuación entre un objeto y un criterio es independiente de que un sujeto la conozca. Las vitaminas, por ejemplo, guardan una relación de adecuación con el organismo de un sujeto, aun cuando éste no capte dicha relación. Por esto podemos sostener que el valor es objetivo, es decir, existen las cosas independientemente de los sujetos que los pueden apreciar o no. De todas maneras, no podemos negar el hecho tan frecuente de la captación de las cualidades de un objeto, pero ahora en relación con las tendencias, las expectativas y la educación del propio sujeto. Este es el caso de la valorización. Así pues, se explica por qué abunda la postura subjetivista. Es el resultado de un encandilamiento cuando se descubre la riqueza de la valorización y aun cuando no se ha considerado la posibilidad y la efectividad de la evaluación. Un caso frecuente es el del estudiante que argumenta en favor de la subjetividad de los valores, pero que luego cambia de parecer cuando exige una calificación justa y objetiva en función de un criterio extrínseco al profesor, independiente de las expectativas y las tendencias de éste. Podemos concluir, pues, que el valor reside en las cosas, y consiste en una cualidad por la cual estas cosas son preferibles al hombre, a sus facultades, a su naturaleza. Los valores son tales porque guardan una relación armoniosa con el ser humano. El valor es todo ente en cuanto que guarda relaciones de adecuación con otro ente, con el hombre en especial. La diferencia entre bien y valor está en la mayor extensión de este último. El bien es un valor, igual que la verdad, la belleza y la virtud. El término valor es un género donde caben esas especies mencionadas. 3. Esencia del valor moral. Uno de los problemas más interesantes en filosofía es el esclarecimiento de la esencia del valor moral. ¿Qué es lo que constituye el valor moral de una persona? Muchas respuestas se han dado. Casi todas convergen alrededor del concepto de bondad, hacer el bien, practicar la virtud. No faltan, sin embargo, personas que se muestran sumamente críticas y rechazantes en todo lo que se refiere a la moralidad, dando a entender que es algo similar a la hipocresía. Una de las respuestas más claras y prácticas es la que propone
a la naturaleza humana como el fundamento de la moralidad. Ser moral significa, pues, actuar conforme a las exigencias de la naturaleza humana. Quien reflexiona sobre la naturaleza humana descubre allí algunas exigencias, que son la base de los derechos y las obligaciones de todo hombre, como el derecho a la vida, a la verdad, a sus propiedades, etc. Cuando se considera que la naturaleza humana es la misma para todos, surge la posibilidad de un criterio ético que rige a todos los hombres por igual. Ponerse de acuerdo acerca de lo que constituye a la naturaleza humana indica para todo ser humano. Es el punto crucial de esta manera de pensar. Veas el capítulo acerca del hombre en páginas atrás. Debido a esto, algunos filósofos han propuesto a la recta razón como el criterio fundamental en lo que se refiere a la moralidad. Se entiende por recta razón la misma inteligencia humana en tanto que actúa por sí misma, sin desviaciones provocadas por las pasiones, los instintos o algún interés personal. Quien actúa conforme a la recta razón puede determinar cuáles son las exigencias propias de la naturaleza humana que en ese momento le conciernen. De acuerdo con lo anterior, una persona con valor moral es aquella que actúa en la misma línea de las tendencias y exigencias como ser humano. Ser moral es equivalente a ser más hombre, asentarse en lo que caracteriza al hombre como tal, apropiarse de las cualidades que pertenecen por esencia a su propia naturaleza humana. En la práctica, la gente que quiere actuar conforme a los valores morales consulta las normas y las costumbres vigentes en su medio. Solo en algunas ocasiones reflexiona por sí mismo y determina cuál es la conducta valiosa en su caso. En ocasiones, la gente se deja llevar por criterios completamente ajenos a estas ideas que ahora hemos explicado. Véase más adelante el capítulo que trata sobre los diferentes criterios que adopta la gente para orientar su propia conducta. ¡4! Descripción del valor moral. Hemos asentado cuál es la esencia del valor moral, la congruencia de la conducta con la naturaleza humana. Esta esencia resulta muy general y poco aplicable en no pocos casos singulares. Conviene, pues, describir algunas características concretas de este valor. Mencionaremos varias cualidades propias del valor moral, o mejor dicho, de la persona con alto valor moral y de la conducta valiosa desde el punto de vista moral. A. El valor moral perfecciona a la persona en cuanto tal. Mientras que los demás valores perfeccionan al individuo en aspectos parciales o periféricos, el valor moral se enclava directamente en el núcleo de identidad personal. Tomemos por ejemplo la virtud de la veracidad. El hombre veraz lo es porque él como persona manifiesta dicha cualidad. En cambio, tomemos el caso de la cualidad como la capacidad de resolver con facilidad los problemas matemáticos.
Esta cualidad es un valor, pero se enclava en aspectos de la personalidad que todavía no afectan a la calidad de la persona. En el lenguaje ordinario también suelen distinguirse estos dos tipos de valores cuando se dice: como profesionista es muy valioso, pero como persona no lo es tanto. B. La persona con valor moral es todo lo contrario del sujeto mezquino, egocéntrico, interesado exclusivamente en su propio bienestar y comodidad. El valor moral lanza al hombre fuera de sí mismo. Es un amor noble, desinteresado, de benevolencia. Esta característica de generosidad, desinterés, atención cuidadosa a las necesidades ajenas, es uno de los signos más claros que nos permite detectar a la persona con alto valor moral. C. La persona con valor moral manifiesta y contagia una felicidad que surge de su propia interioridad, de su núcleo de identidad personal. Gracias a dicha felicidad, que no depende de las circunstancias externas, sino de su propio estado de conciencia, el sujeto es capaz de comportarse generosa, amorosa y desinteresadamente. En cambio, un individuo que no encuentra su felicidad interna, sino que busca con ansia la felicidad en objetos, personas y estímulos externos, estará inclinado a la manipulación, a la conducta interesada, al egoísmo y al narcisismo, y será presa fácil del vicio, la corrupción, el despotismo y el crimen. D. La persona con valor moral manifiesta una triple armonía. Su conducta es congruente con lo que piensa y con lo que expresa verbalmente. Esto es lo que se llama autenticidad de la persona. No hay autoengaño ni falsas posturas ante los demás. Los tres niveles, pensamiento, palabras y acciones, expresan lo mismo, la naturaleza que se está realizando en forma armoniosa. E. La persona que actúa en un nivel moral positivo tiene puesta su atención en el valor intrínseco del acto que ejecuta. Este valor suele beneficiar al propio sujeto. Sin embargo, la atención y la intención del sujeto no se dirige en primer lugar a su propio beneficio, sino que se enfoca directamente hacia el valor que se está realizando y, por supuesto, no deja de asumir las consecuencias benéficas que recibe él mismo y los demás. F. En cambio, la conducta deshonesta se caracteriza por una inversión del orden descrito. Se enfoca al beneficio propio, aun cuando esto contribuya al daño o perjuicio de las demás personas. Salvo en los casos de perversión exagerada y de patología grave, la gente deshonesta no busca directamente el daño de las demás personas. Se busca un bien personal, como riquezas, fama, estatus, placer, poder, etcétera, sin importar el beneficio ajeno y, en los casos graves, sin importar el daño que se inflige a los demás. G.
Un acto honesto es una acción que posee un valor intrínseco y, además, se ejecuta dentro de una actitud de benevolencia, desinterés y generosidad que procede del núcleo de identidad personal del individuo. No basta, pues, que el acto sea bueno en sí mismo. Es indispensable que la intención con que se ejecuta participe de las cualidades mencionadas. H. Es muy conocida la enumeración de las conductas deshonestas, como matar, robar, mentir, fornicar, etc. Habría que insistir también en una descripción de las conductas valiosas, como trabajar, estudiar, investigar, crear artística o científicamente, enseñar, educar, empatizar, amar, comunicarse de sujeto a sujeto, ampliar el horizonte axiológico, comunicar felicidad, meditar, comunicarse con Dios, difundir valores, fomentar la integración, etc. Estas acciones encierran valores intrínsecos de alto nivel y suelen descuidarse. Con todo, ellas solas no bastan para incrementar el valor moral de una persona. Es requisito indispensable que se ejecuten con la actitud de generosidad señalada en el párrafo anterior. En mi libro, Introducción a la ética, utilicé una expresión que pretendía sugerir esta cualidad de generosidad por parte del sujeto que actúa con valor moral. Dicha expresión es trascendentalidad de la persona. Por la etimología de la palabra es fácil captar el significado que se pretende dar. Trascender significa ir más allá, y en este caso, ir más allá de sí mismo, en una actitud que enfoca primariamente el bien ajeno y solo en segundo término el bien propio. La trascendentalidad de la persona es, pues, lo contrario de la actitud egocéntrica y narcisista. Sin embargo, en aras de la claridad y de la sencillez de vocabulario, en este libro he preferido suprimir esta expresión y aludir a ella solo en la presente nota aclaratoria. 5. Relativismo moral. Se llama relativismo moral a la postura que sostiene la falta de objetividad de los valores y, por tanto, la ausencia del fundamento objetivo y universal para sostener un criterio moral determinado. Según esto, cada persona crea sus propios valores y, en consecuencia, es imposible hablar de un criterio moral único que rija por igual a todos los seres humanos. En la antigüedad griega fue famosa la frase de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas, con la cual se pretendía asentar que cada individuo, según su modo de pensar, es el que implanta los valores en cada hecho o situación. Sin embargo, es posible interpretar el mismo principio de otra manera. La palabra hombre puede tomarse en toda su universalidad y entonces la susodicha frase significa la naturaleza humana, aquella de la cual participan todos los seres humanos
es la base para determinar cuáles son los valores humanos y, por lo tanto, cuáles son las conductas que se ajustan a dichos valores y que, por ende, tienen valor moral. Con esto, volvemos a un fundamento único que sirve como base para determinar el valor moral, a saber, todo aquello que contribuye al desarrollo y realización de la naturaleza humana, que es la misma en cada individuo, tiene valor moral. El mal moral consiste, pues, en el deterioro de la falta de ajuste, consciente y voluntario, a las exigencias propias de la naturaleza humana. La dificultad obvia que surge en el momento de aplicar este criterio moral es de orden cognoscitivo. La mente de un individuo puede no estar educada para captar las exigencias de la naturaleza humana y, por ende, los valores que es necesario cumplir y las prohibiciones que es necesario acatar. Con esto volvemos al tema de la sección anterior, en donde proponemos que la educación de los valores es un elemento indispensable para prometer y promover los valores éticos. De otra manera, cada individuo puede permanecer indefinidamente en la ilusión de que lo que él capta es lo único verdadero y que todos los demás juicios carecen de validez. He aquí el origen del relativismo moral. Quien sostiene esta postura está delatando su ignorancia respecto de un conocimiento básico en la determinación de los valores humanos. Conviene repetir en este momento algunas ideas expresadas en la sección dedicada al yo profundo. La gran mayoría de la gente actúa desde la periferia de su personalidad. Es decir, se identifica con alguna de sus cualidades accidentales y su conducta está orientada principalmente a la preservación y la defensa de esas características. En estos casos resulta explicable la defensa de un relativismo moral. Pero por fortuna, algunas personas logran la percepción de su yo profundo. Estos individuos poseen la clave para percibir los valores inmersos en la naturaleza humana como tal. Se hacen solidarios con el género humano, luchan por la implantación de los valores universales y se alejan, con creciente empeño, del narcisismo, la egolatría y el relativismo moral. La historia del género humano es la historia de esta evolución en los individuos y en las sociedades. La realidad cruda en cada momento es la constatación de etapas primitivas en un fuerte porcentaje de individuos, con honrosas excepciones en algunas personas privilegiadas. 6. Amoralismo. El sentido correcto de la palabra amoral es el etimológico, sin moral, independiente de la moral, carente de valor moral. A este plano corresponden los actos del hombre que, como hemos visto, permanecen en un plano inferior al de los actos humanos. Por eso, quienes ordinariamente ejecutan actos amorales con los niños,
los enfermos mentales y los que, por alguna razón, ven obnubiladas sus facultades superiores, como la inteligencia y la voluntad. Tengas esto en cuenta, porque el sentido de la palabra moral ha sido seriamente tergiversado en los tiempos actuales. Basta que una persona se declare autónoma o independiente a las leyes morales para que se califique a sí misma como amoral. Ese calificativo no es correcto, pues dicha persona sigue ejecutando actos humanos que, por lo tanto, no son amorales sino morales, sea como signo positivo o con signo negativo. Los auténticos actos morales son los que escapan a la conciencia o a la voluntad del hombre. Declararse amoral sería tanto como considerarse infantil o enfermo mental. Mucho se ha hablado del amoralismo de algunos existencialistas. Con esto se quiere significar que se han declarado independientes respecto a cualquier código moral. Esta liberación es muy discutible. Habría que averiguar si por derecho efectivamente carecen de obligaciones, es decir, si son amorales en realidad. En general, se palpa con facilidad que no basta declararse libre o carente de obligaciones para que, efectivamente, como por magia, desaparezcan todos los derechos de las demás personas y, por consiguiente, las obligaciones del propio sujeto para con ellas. En el fondo, bajo la bandera del amoralismo, se ha pretendido solapar la conducta del individuo que no ve o no quiere ver los derechos ajenos y su correspondiente obligación respecto a ellos. Nótese, en cambio, el uso legítimo de la palabra amoral. A. La ciencia en cuanto ciencia es amoral, lo cual significa que la ciencia, ese conjunto de verdades objetivas, frías y racionales acerca de la naturaleza de las cosas y las personas, es decir, paradigma fundamentado, permanece en el plano que no toca la moralidad. Por ejemplo, ¿qué valor moral se le puede asignar a la ley general del estado gaseoso? ¿O qué tan bueno o malo, moralmente hablando, es el teorema de Pitágoras? Como se ve, estas preguntas no tienen sentido porque se está intentando la aplicación de la ética a lo que de suyo es amoral. B. Muy diferente es el caso del científico. Él y su conducta, en cuanto son libres, son susceptibles de la aplicación de los cánones de la ética. Un científico puede alcanzar un enorme valor moral en sus investigaciones, aun cuando la ciencia en sí misma sea moral. También se puede dar el caso de una conducta moralmente mala en el científico, como cuando aplica con insidia un invento científico. Pongamos por caso los gases venenosos o la energía atómica. C. El arte en cuanto arte es amoral. Esto significa que el arte, en cuanto tal,
se rige por sus propias leyes. Entendemos por arte, no confundir con obra de arte, una virtud intelectual práctica que facilita la elaboración de un objeto. Así podemos hablar del arte de escribir, de armar barcos, o de cocinar, o de fabricar automóviles. Insistimos en que cada arte tiene su propio hábito, reglas y autonomía que lo colocan en un nivel amoral. También aclaramos que es diferente el caso del artista, semejantemente a lo que sucede con el científico. El artista no es amoral, a menos que sea un niño, un loco o una persona que adolezca insuficiencia en sus facultades superiores, como la inteligencia y la voluntad. D. Además del arte y el artista, conviene señalar lo que sucede con la obra del arte. Contiene en primer lugar valores estéticos. La principal crítica que se establece en relación a ella incumbe a los cánones estéticos. Pero la obra de arte también es susceptible de un juicio desde el punto de vista ético, en tanto que facilita, dificulta u obstaculiza la realización de algún valor moral en aquellas personas que la contemplan. Por desgracia, los criterios mojigatos han fijado su atención casi exclusivamente en los aspectos sexuales de las obras de arte, principalmente en el terreno de la novela, la pintura, el cine y la televisión, dejando sin juzgar otros aspectos verdaderamente deteriorantes del sano desarrollo de la naturaleza humana, como es la violencia, la corrupción, el crimen organizado, la política manipuladora, el amor mal entendido, etc. 7. Ética de situación. En este siglo ha proliferado la ética de situación. Varios autores de corrientes diversas han negado el valor de las leyes morales que, por su carácter universal, se manifiestan en la mayoría de los casos como inútiles e inadecuadas. La situación concreta de cada persona, con sus circunstancias singulares, en ocasiones únicas e irrepetibles, contiene una enorme cantidad de características que deben tomarse en cuenta en el momento de una elección. No basta decir que se trata de circunstancias accidentales. En ocasiones, esas circunstancias son las que pueden dar la tónica preponderante en el momento de una decisión grave. Ética de situación es la que se rige por el caso singular presente y no tanto por la ley universal. Todos conocemos las innumerables excepciones que debe decidir una autoridad cuando intenta aplicar un reglamento de un caso determinado. De hecho, la norma principal en el momento de decidir no es la ley, sino la conciencia del sujeto interesado. Y no se trata solamente de los casos de excepción. En cualquier caso, incluso cuando se puede aplicar la ley al pie de la letra,
El que decide y tiene que asumir el acto y sus consecuencias con responsabilidad es el propio sujeto. En vista de lo anterior, podemos obtener esta doble conclusión acerca de la ética de situación. A. No es correcto negar el valor de la ley moral a causa de su carácter universal. Sin embargo, tampoco debe tomarse como la última palabra. Hay casos de excepción, pero también hay casos en los que es posible aplicarla al pie de la letra. El fundamento de la ley está en los valores y, por tanto, el único motivo válido para desechar una ley es la comprobación de su falta de inserción en el valor que pretende aplicar. En último término, la ley debe tomarse como un pedagogo, es decir, como una guía que orienta al niño. Y todos sabemos que existen ocasiones en las que es necesario soltarse de la mano del guía. B. La última palabra en las decisiones libres está en la conciencia del propio sujeto. En la conciencia en donde inciden todos los datos que han de tomarse en cuenta en el momento de la deliberación. Allí deben considerarse las leyes y reglamentos vigentes, las consecuencias especiales que afectan el caso y las intenciones y motivos que prevalecen. Con este conjunto de elementos, el sujeto puede hacer una elección libre. Recuérdese que el fundamento de la libertad está en los valores, no en las leyes, que también deben fundamentarse en valores. C. La ética de situación resulta una exageración cuando rechaza en forma definitiva el valor de las leyes universales. Pero en cambio, tiene el mérito de subrayar el peso que adquiere la propia conciencia en el momento de la decisión libre. Apoyarse demasiado en la ley y abandonar la propia responsabilidad sería el defecto que justamente ataca la ética de situación. D. La epiqueia es la virtud gracias a la cual una persona sabe interpretar las leyes universales y aplicarlas en los casos concretos. Así pues, se debe rechazar dos extremos igualmente injustos. La arbitrariedad que pretende decidir sin ningún fundamento y la carencia de responsabilidad que se apoya de manera exagerada en las leyes morales. Consúltense mayores datos acerca de la ética de situación y del valor de la epiqueia en conciencia, libre albedrío, pecado, de Luis Moden, editorial Herder. 8. Intención en ética. El hombre tiene la facultad de actuar en vista de un fin o intención. No se encierra en el acto presente que está realizando, sino que se asoma hacia un horizonte que pretende y que da sentido a su conducta actual.
Todo acto humano tiene marcado un sello, una especie de flecha o dirección que nos dice cuál es la intención del que lo ejecuta. Dos actos materialmente iguales pueden diferir notablemente por esa marca impuesta por su autor. Por ejemplo, dos hombres ofrecen un donativo a una institución de beneficencia. En el plano externo, los dos actos son idénticos. Pero internamente esos dos actos pueden estar orientados hacia finalidades diversas. El primero pretende ayudar a los menesterosos, mientras que el segundo solo pretende optimizar la imagen de su firma. Si aplicamos lo dicho acerca del valor moral, se puede captar la enorme diferencia entre estos dos actos humanos. La intención de un acto se da en la interioridad del sujeto y puede quedar totalmente oculta para las demás personas. Debido a esto, no es justo el juicio moral que suele formularse acerca de la conducta externa de otras personas. Juzgar las intenciones de otros es un atentado contra su integridad personal. Existen casos en los que ni el mismo sujeto se entera de un modo claro y explícito acerca de los móviles que lo han llevado a determinada acción. También es posible el autoengaño. Una persona puede convencerse a sí misma de que está actuando bien cuando en el fondo sospecha acerca de sus malignas intenciones. Uno de los mecanismos de defensa inconscientes es la negación de un dato de la percepción. De esta manera el sujeto aparece ante sí mismo como inocente, cuando en el fondo está actuando con mala intención. Este fenómeno de mala fe se ha estudiado con profusión en la psicología y en la filosofía contemporánea. A este respecto conviene consultar las ideas de Sartre acerca de la mala fe. Confróntese, el ser y la nada. Primera parte. Capítulo 2. El hombre se autoengaña con facilidad, y esto se debe a su propia condición de ser en sí y ser para sí. 9. Clases de fin. La palabra fin tiene varios significados. Desecharemos el que se refiere a lo último, lo extremo, allí donde termina algo, como cuando hablamos del final de una película. En este libro, salvo indicación contraria, la palabra fin significa intención, objetivo, finalidad. Podemos señalar una doble división que se ha dado a la palabra fin cuando significa objetivo o finalidad. A. En primer lugar, suele considerarse el fin próximo, el fin intermedio y el fin último. El fin próximo es el que se subordina a otros. El fin último no se subordina a ningún otro. El fin intermedio participa de los dos. Es decir,
Se subordina al fin último y él mismo mantiene subordinado al fin próximo. En una empresa, por ejemplo, suelen programarse objetivos a corto, mediano y largo plazo. B. En segundo lugar, cuando hablamos del fin como intención, podemos referirnos al fin intrínseco de un acto, o al fin del sujeto que ejecuta el acto. El fin intrínseco del acto es el que posee la acción misma de acuerdo con su propia naturaleza. Por ejemplo, el acto de alimentarse tiene un fin intrínseco que reside en la conservación de la propia vida. El acto de sentarse tiene un fin propio que consiste en colocar el cuerpo en una posición cómoda y estable. Igualmente, puede esclarecerse el fin intrínseco del acto de dormir, o del acto de amar, o del acto de educar a los hijos. No siempre se ponen de acuerdo los autores acerca de cuál es el fin intrínseco de ciertos actos, pero por ahora lo que interesa es señalar que en cada acción puede encontrarse una finalidad intrínseca, grabada en su propia naturaleza. Esta actitud que busca cuál es el fin intrínseco de un acto es muy útil en ética, pues a partir de esa finalidad intrínseca es posible señalar criterios para detectar el valor moral de un acto en concreto. Por otro lado, consideremos el fin del sujeto que ejecuta el acto. Es el que de hecho intenta el autor de la acción. En algunas ocasiones el fin del sujeto difiere con respecto al fin del acto. En ética es importante percibir estas diferencias, pues en más de algún caso no es lícito cambiar el fin intrínseco del acto. Pongamos algunos ejemplos. El ejercicio de una profesión tiene una finalidad marcada en la misma naturaleza de la profesión. Ahora bien, el sujeto que ejerce una profesión sin tomar en cuenta esos fines intrínsecos podría pervertir o rebajar esa conducta hasta el grado de ejecutar acciones ilícitas. Sería el caso del médico que no se preocupa por sanar a sus pacientes, sino por acumular honorarios desmedidos. La prostitución es, en general, la ejecución de un acto con una finalidad diferente a la que tiene por naturaleza. Este término se utiliza preferentemente para calificar la comercialización de la actividad sexual. Es labor muy interesante penetrar en la naturaleza de un acto y descubrir allí la finalidad propia que tiene inscrita entre sus caracteres constitutivos. Se trata nada menos de la labor del filósofo, cuyo oficio es penetrar en las esencias y descubrir las implicaciones necesarias de allí que se encuentran. Con esto ya se puede vislumbrar con mayor claridad de dónde surge el carácter normativo que tiene la ética. El fin intrínseco del acto va a regir en muchos casos el fin del sujeto que ejecuta el acto. O dicho de otra manera, el propio fin del acto
Es de tal manera que el sujeto, en ciertos casos, no puede menos que plegar sus intenciones libres dentro del marco impuesto por la naturaleza de las cosas. Esto es de otra manera de decir que el fundamento de la moralidad es la misma naturaleza humana. 10. Felicidad en cuanto fin último del hombre. El tema de la felicidad ha sido conectado con la ética desde los tiempos de Aristóteles. El sistema moral de este autor se llama eudemonismo, donde eudaimonía equivale a felicidad, porque propone como fin último del hombre la consecución de la felicidad. Aristóteles entiende por felicidad la actualización de las potencias humanas, es decir, la realización y el ejercicio de las facultades y demás capacidades del hombre. Cuando el hombre pone a funcionar sus potencialidades, la consecuencia natural es la felicidad. Además, este es el fin propio del hombre, el que está inscrito en su naturaleza. El hombre está hecho para ser feliz. La felicidad constituye el bien del hombre, y aquí es donde se conecta este tema con la ética. Cuando una persona actualiza correctamente sus potencialidades, consigue al mismo tiempo la virtud, la felicidad, el bien y su fin último. Desde el punto de vista de la filosofía y de la felicidad, en la psicología actual, la felicidad es la consecuencia normal de un correcto funcionamiento del ser humano. Podemos distinguir tres tipos o niveles principales de felicidad. La felicidad sensible, la felicidad espiritual y la felicidad profunda. La felicidad sensible es la experiencia de satisfacción y beneplácito a partir de los sentidos. Cuando saboreamos un platillo exquisito, cuando contemplamos un panorama relajante, cuando reposamos cómodamente en vacaciones, obtenemos este tipo de felicidad. El placer sexual es también un ejemplo típico de esta primera clase de felicidad. Puede llevar también el nombre de placer sensible y, por supuesto, no es desechable, solo que apenas constituye el primer escalón dentro de los varios niveles de felicidad que estamos distinguiendo. La felicidad espiritual es superior a la anterior y se obtiene por el correcto funcionamiento de las potencialidades humanas en un nivel suprasensible, como la inteligencia, la voluntad, el amor, la libertad, el arte, las virtudes, etc. Cuando una persona actúa honestamente, cuando ama de manera desinteresada, cuando ejecuta o contempla una obra de arte, cuando comprende las leyes científicas, cuando ejercita su creatividad intelectual y práctica, entonces se experimenta un nivel superior de felicidad, que algunos llaman placer, pero inmediatamente lo distingue respecto al placer sensible. Por fin, el tercer tipo de felicidad, que aquí llamamos felicidad profunda, proviene del núcleo de identidad personal. Es una felicidad más refinada que las dos anteriores, y solo se experimenta cuando el individuo capta su propio núcleo por medio de un conocimiento aconceptual y atemático, que hemos llamado experiencia trascendental desde los primeros capítulos de este libro. En función de esta percepción y de la felicidad, el individuo se vuelve más generoso, más atento y amoroso con sus congéneres.
más respetuoso de la individualidad de los demás. El primer tipo de felicidad de nivel sensible es el más buscado y el más experimentado. Para algunos constituye su única meta en la vida. El segundo tipo de felicidad de nivel espiritual es más raro y requiere un cierto tipo de educación y ejercitación para ser percibido y buscado de manera sistemática. Mientras que la felicidad sensible no conduce normalmente al valor y mérito moral, la felicidad espiritual sí está conectada con la moralidad, pues la ejecución de un acto honesto y el ejercicio de la virtud proporcionan este tipo especial de satisfacción. La felicidad de tercer nivel, felicidad profunda, es mucho más rara. Se encuentra en aquellas personas que difunden con su sola presencia un bienestar a los demás. Es una felicidad serena, compatible con la problemática y el ajetreo cotidiano de la vida. Es comprensiva, donadora, atenta, amorosa y, por si fuera poco, generadora del máximo valor moral de una persona, a saber, su actitud desinteresada, comunitaria, desprendida, generosa. Más adelante tendremos oportunidad de ampliar esta temática. 11. Ley y obligación moral. La ley es un ordenamiento racional promulgado para el bien común por quien tiene el cuidado de la comunidad. He aquí la definición general de la ley según Santo Tomás de Aquino. De acuerdo con ella, la ley es un imperativo, marca una obligación, es una orden. Pero además, la ley marca un orden racional. La razón es el origen de la ley, no la pasión o un interés particular. El fin que pretende la ley es, pues, un orden racional y, con esto, el bien común. El valor más importante que pretende preservar la imposición de la ley es el bien de la comunidad, no la de un individuo en particular. Así pues, aquellas personas que poseen la perspectiva propia para captar los valores comunitarios tienen cierta facilidad para cumplir con la ley, aun cuando esto implique un sacrificio personal. La autoridad que está a cargo de la comunidad es la encargada de promulgar leyes, con el objeto de promover aquellos valores propios de la comunidad. En el caso de las leyes morales, Dios, en tanto autor de la naturaleza humana, es el autor de este tipo de leyes. La naturaleza humana posee un conjunto de exigencias que son las que dan origen a la ley moral. Por otro lado, el decálogo es solamente un caso particular de leyes divinas positivas. La principal característica de la ley es su obligatoriedad, que consiste en el carácter impositivo, ineludible, de la conducta humana, ordenada. A este respecto conviene distinguir la obligación moral, que ahora describimos, en contraste con la obligación entendida como una presión social. La obligatoriedad de la ley se experimenta de dos maneras: como presión ejercida por la autoridad y la sociedad, o bien por medio de la captación de valores. El primer modo es el más frecuente. Sin embargo, el segundo modo es el más adecuado para el cumplimiento de los valores morales.
De esta manera, se puede decir que el sujeto cumple la ley en forma autónoma. La clave es la adquisición del valor moral, está en la ejecución de una conducta surgida a partir del mismo sujeto, de su conciencia, de sus valores, su autonomía. Es la misma persona la que impone sus obligaciones morales en vista de su propio convencimiento acerca de esos valores. La presión ejercida desde el exterior solo tiene un valor auxiliar y provisional, en tanto que el sujeto todavía no posee la madurez suficiente como para imponerse a sí mismo sus propias obligaciones morales. 12. Virtudes morales. En la actualidad suele tratarse con menosprecio el tema de la virtud. Nietzsche ridiculizó la castidad, la humildad y la caridad, entre otras. Sin embargo, independientemente del contexto hipócrita que detentan muchas gentes revestidas solo en apariencia por dichas virtudes, conviene conocer cuál es el concepto clásico que, desde hace siglos, coloca la virtud en un alto puesto entre los valores morales. Las virtudes morales son hábitos adquiridos que facilitan la conducta buena. La veracidad, por ejemplo, es un hábito que se adquiere con esfuerzo y mérito. Gracias a él, una persona expresa con facilidad, a pesar de sus riesgos, las verdades que tiene en mente. Desde Platón y Aristóteles fueron definidas varias virtudes morales como son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. La justicia es el hábito de dar a cada quien lo que le corresponde. Esta definición señala dos grandes dificultades en el cumplimiento de la justicia: la de conocer qué es lo que le corresponde a cada uno y la de dárselo efectivamente. La prudencia es el hábito de aplicar correctamente las leyes universales a los casos particulares. La principal dificultad de esta virtud consiste en que las leyes, por ser universales, no pueden abarcar con precisión las variantes singulares de cada caso que se presenta. Una persona prudente, lejos de ser un timorato, es un individuo que decide con exactitud lo que se debe hacer al aplicar un reglamento o una ley en un caso singular. La fortaleza es, como su nombre lo indica, la facilidad para actuar con energía, prontitud y constancia en la línea de la conducta honesta. Quien tiene fortaleza tiene facilidad para actuar con perseverancia y destreza en los casos difíciles. En cambio, lo contrario es la pusilanimidad, la pereza y la inconstancia. La templanza es la facilidad para moderar las energías que tienden a desbordarse por instinto. Quien posee esta virtud sabe controlar sus emociones y pasiones. La castidad, por ejemplo, es la ejercitación adecuada de la pasión sexual.
La sobriedad es el uso adecuado de la comida y la bebida. La humildad es la moderación en el ansia de la fama y las alabanzas. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad, dando a entender que la persona humilde sabe reconocer tanto sus cualidades como sus defectos. Lo contrario de la humildad es la soberbia, que se reconoce fácilmente por el ansia ilimitada de aplausos y alabanzas. 13. Salud mental, educación y valor moral. El desajuste psíquico más frecuente en nuestros días es la neurosis. Debido a ella, un individuo ve mermada su facultad de libre albedrío, su yo se torna débil y sus percepciones se vuelven distorsionadas. Todo esto contribuye a una disminución en la eficacia de sus decisiones y en la calidad valiosa de su conducta. Es probable que una gran cantidad de delitos sean cometidos bajo el influjo de la obnubilación propia de la neurosis. Cabe mencionar que el efecto benéfico del proceso psicoterapéutico es una persona ayuda también a la optimización de los valores morales de ella. En efecto, la psicoterapia fortalece el yo de una persona, la libera respecto a las ataduras del yo superior y de sus condicionamientos, abre el horizonte de los valores y optimiza la percepción en un sentido más objetivo y menos distorsionante. De la misma manera, el proceso educativo es también un factor en la optimización de los valores morales de una persona. Gracias a la educación, el sujeto es más libre, capta mejor los valores, amplía su repertorio de conductas y aprende a ser más responsable de su propia actuación en la vida. Aclaremos que, en este contexto, la palabra educación no es sinónimo de escolaridad. Por educación entiendo un proceso interior, independiente del número de años cursados en la escuela y en la universidad, independiente de las calificaciones, los diplomas y los títulos obtenidos. La educación es la ampliación del horizonte de significatividad. Véase mi introducción a la pedagogía existencial, editorial Esfinge. Con esta expresión quiero dar a entender que la educación fomenta en las personas su capacidad para captar significados, es decir, valores, estructuras, sentido en la vida. Gracias a la educación, como proceso que puede darse al margen de la escuela y en ocasiones a pesar de ella, una persona madura interiormente, es decir, actúa como ser humano propiamente dicho, se separa cada vez más del nivel infantil y logra una conducta noble, solidaria con sus congéneres
y ocupada en la promoción de los más altos valores, como la ciencia, el arte, la religión, el amor, la libertad y la comunicación interpersonal. Uno de los aspectos más importantes en el proceso educativo es la comunicación de valores. Por desgracia, esta comunicación de valores ha sido afectada por dos defectos capitales: la imposición de los mismos y la comunicación puramente conceptual de ellos. Educar no es imponer valores, sino proponer valores. Además, la proposición puramente conceptual origina una falta de asimilación y una frecuente distracción hacia un plano abstracto sin aplicaciones prácticas. Educar implica fomentar el conocimiento holístico, tal como ha sido explicado en un capítulo anterior. La educación de valores por medio de imágenes, narraciones, ejemplos concretos, es la que tiene mayores probabilidades de afectar el mundo de valores de una persona. La novela, el cine, el teatro y las revistas serían, pues, los medios más adecuados para comunicar valores. Por todo lo anterior, no podemos menos que recomendar el uso de estos medios en la escuela de todos los niveles, sobre todo cuando se trata de materias o temas que tocan directamente los valores humanos.